contestación al borrado histórico, Maestras presenta por primera vez en España un recorrido feminista por la contribución de artistas mujeres a la historia del arte, desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX. La exposición no pretende ser una proclama feminista, solo cuenta una realidad que ha durado 5 siglos. Es el relato de algo que nos robaron, la denuncia de la historia mal contada. Todo amante del arte saldrá satisfecho, debido a que es una exposición nada sectaria que no quiere excluir a nadie y que gustará a todos. En el camino de las mujeres hacia su emancipación, a través de 8 escenas relevantes, se muestran 101 piezas, entre pinturas, esculturas, obras sobre papel y textiles. La exposición se abre con Sororidad 1, la causa de las mujeres, para recordarnos la defensa de la capacidad intelectual femenina, que se llevó a cabo en Europa desde finales del siglo XIV hasta la Revolución Francesa. En una sociedad misógena, el derecho de la mujer a acceder al conocimiento y a la política estuvo siempre en entredicho. Por este motivo, en este periodo surgen obras donde aparece representada como una heroína, victoriosa y triunfante. En plena contrarreforma, en Italia en el siglo XVII, y en paralelo a los escritos de las autoras de la querella de las mujeres, como Modesta del Pozo, El mérito de la mujer, y Arcángela Tarabotti, Tiranía paterna. Artistas respaldadas por mecenas representan en pinturas de historia figuras mitológicas, heroínas bíblicas y personajes históricos como Judith, Yael, Susana y Porcia. A través de ellas evidencian el silencio impuesto y su exclusión por el discurso patriarcal, que degrada a estas heroínas en historias tergiversadas y pinturas eróticas ofensivas. Lavinia Fontana y Fede Galicia, Artemisia Gentileschi y Elisabetta Sirani conforman 3 generaciones de artistas que triunfan con sus versiones castas e inauguran así una tradición alternativa. En general, en estas 2 salas están representadas figuras bíblicas femeninas y heroínas de la antigüedad. Algunas de ellas representan la fuerza de las mujeres, que triunfan sobre los agravios de la época y la misoginia latente. En el segundo capítulo o espacio, Botánicas conocedoras de maravillas ahonda en el papel relevante que las creadoras tuvieron en el género pictórico de la naturaleza muerta, y dentro del mismo en el bodegón, una temática fruto del conocimiento botánico, biológico y médico, que las mujeres orientaron hasta que llegó la revolución científica. Y es precisamente durante la época racionalista cuando se produce la escisión del hombre y la naturaleza, tras la revolución científica y el inicio del colonialismo. Comienza un periodo de esplendor artístico para las pioneras del bodegón y de la ilustración botánica, quienes fueron apoyadas por mecenas mujeres, justo en el instante en que empezaron a ser expulsadas del conocimiento ancestral de las plantas y sus beneficios, cuando se persigue a las denominadas brujas. Son pintoras e ilustradoras formadas junto a científicos que empiezan a utilizar el microscopio, interesadas por la entomología, como Fede Galicia y Giovanna Garzoni en Italia, y las hermanas Rachel y Anna Ruiz en Holanda, para quienes la vida ejerce poder de fascinación a cualquier escala, y la representan de manera holística, como un ecosistema donde habitan mariposas, moscas y otras pequeñas criaturas, refutando el simbolismo religioso de la naturaleza muerta, como por ejemplo Vanitas, en torno a la mecenas Agnes Bloss en su jardín en Viveros, al suroeste de Ámsterdam, se reúnen las principales artistas botánicas, María Monitz, María Sibila Merian y su hija Joanna Elena Herol. En la jerarquía pictórica, los bodegones son considerados como una temática menor, que, unido a la admitida mayor sensibilidad femenina, se las quiso confinar a pintar flores y naturalezas muertas. Ellas demostraron su maestría en el tema, por supuesto,
Pero las artistas no quisieron quedarse en los floreros y saltaron al resto del universo pictórico. La exposición tiene buenas muestras de todo ello. Hasta el tercer milenio, centenares de obras maestras femeninas permanecieron confinadas en los sótanos de los museos del mundo. Nadie se molestó en bajar a comprobar su valía. La pujanza del movimiento feminista se extendió entonces hasta aquellos almacenes, comprobando que, ignorados, había tesoros pintados y creados por ellas. Por fin las artistas han salido de su confinamiento, al despertar el interés de sacar de sus fondos estas obras maestras que mantenían escondidas en los museos. La tercera sección tiene como título Ilustradas y académicas. Se muestra en ella cómo las mujeres se convierten no solo en mecenas, sino también en parte activa del debate cultural. Su arte se reconoce incluso en los niveles académicos, y brillan los formidables retratos que pintan y esculpen, así como la pintura de género y las escenas neoclásicas. La importancia del papel femenino en la sociedad se recupera con la Ilustración francesa, pero lamentablemente la Reforma francesa de Bonaparte les lleva a perder muchos de sus derechos, algo que no solo ocurre en Francia, sino también en el resto de Europa. Fue la Ilustración el tiempo del despertar de las mujeres como ciudadanas en la historia feminista. Ya antes de la caída del absolutismo en Francia, reinas, nobles y saluniers respaldan a las artistas, erigiéndolas como académicas. Pintoras como Elisabeth Vigée-Lebrun, Adelaide Laville-Guiard, Angélica Kuhlmann y escultoras como Marie-Anne Collot y Anne Seymour Damer destacan en el género del retrato, expresión de la afirmación del sujeto y de la individualidad en el origen de la modernidad. Todas representan a mujeres cultas, que buscan su identidad en escenarios teatralizados, como las ruinas arqueológicas al pie del Vesubio de Lady Hamilton. Los salones de la Francia Ilustrada hicieron posible una mayor participación de las mujeres en el debate cultural, siendo el mecenazgo de María Antonieta y las Mesdames lo que impulsó la producción artística femenina, sobre todo en el retrato, hasta que Napoleón puso en marcha una reforma que culminó con la expulsión de las académicas en 1804, restringiendo derechos a las mujeres, ejemplo que también se dio en varios países europeos. El espacio cuarto aborda la contribución femenina en dos conceptos, orientalismo y costumbrismo. En pleno periodo colonial, durante la segunda mitad del siglo XIX, la atracción hacia estos temas es una constante en muchos autores. El contrapunto a una perspectiva masculina, patriarcal y voyeur, se da en la dignidad con la que las artistas abordan estos temas y los sujetos que los representan. En pleno periodo colonial, las artistas emprenden viajes y observan con respeto a los no occidentales, en oposición a la sexualización degradante de sus modelos, por parte de sus colegas masculinos orientalistas. De camino al norte de África, la cultura española ejerce fascinación por su exotismo, a partir de las escenas del paso de los Pirineos realizadas por Rosa Bonheur. Pastores, gitanas y campesinos habituales en la pintura costumbrista española serán reinterpretados en clave orientalista en París. Pero a diferencia de los artistas, pintores como Henriette Bronner y Alejandrina Gessler pueden entrar en los harenes, deshaciendo los tópicos eróticos asentados en los salones parisinos. Es entonces cuando los artistas, hombres y mujeres, se sintieron atraídos por lo exótico de culturas no occidentales o locales, aportando a las mujeres un punto de vista más empático para conferir más dignidad a las figuras representadas, como por ejemplo la visión romántica de Mary Cassatt en Un viaje a Sevilla, cuando pintó a muchacha española apoyada en un alféizar en 1872, y otro de María Blanchard, poco conocido, cuando representa a una gitana hacia 1905. El espacio 5, Trabajos, Cuidados, muestra la reivindicación de la mujer
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con piezas que representan a trabajadores, tanto en tareas tradicionales como en diferentes oficios y profesiones. Frente al icono de la campesina o la planchadora solitaria de los pintores, durante el siglo XIX las artistas representan grupos de mujeres trabajando en el campo, como Alice Avers y Eloísa Garnelo, o durante su jornada laboral en la ciudad, como las lavanderas de Marie Petiet. Esta sección la ilustran una decena de obras, desde una impactante escultura de Katy Holwith, esposas despidiendo a los soldados, preludio de la Segunda Guerra Mundial, a las actividades de las lavanderas, pintura de 1882 de Marie-Louise Petiet, o El cerezo de 1891 de Ver Morisot, las vendimiadoras montillanas de Eloísa Garnelo, las pescadoras de Ondarroa de Victoria Malinowska. Cuando las propias artistas luchan por su inserción en el sistema artístico, su repertorio abarca desde Las mujeres en el papel de amas de casa de Luisa Vidal y Las cuidadoras de enfermos de Henriette Bronner, hasta otras escenas en las que ellas desempeñan oficios diversos. Las mujeres también reclaman sus espacios en la ciudad moderna, como consumidoras en los grandes almacenes, que se convirtieron en territorio femenino en las principales ciudades e incluso fueron reflejo y apoyo del movimiento sufragista, que les amenazó con huelgas de consumo. El sexto espacio aborda la temática femenina por antonomasia, nuevas maternidades, que pone de manifiesto una visión inédita hasta el momento, los sentimientos que la mujer tiene acerca de su propia maternidad, algo que no se produce hasta finales del siglo XIX, cuando surge el arquetipo de la mujer como ángel del hogar, para frenar su emancipación, al ser la maternidad uno de los temas más antiguos de la historia del arte, oponiéndose a él pintoras y escultoras de diferentes generaciones, estados civiles y estilos artísticos, innovando e invirtiendo los viejos modelos, frente a la mistificación de la maternidad y la abnegación de la madre ante el hijo varón. Las pintoras Mary Cassatt, Elizabeth Nurse, Paula Modersohn-Becker y Tamara de Lempicka crean nuevas iconografías que muestran con ternura la dependencia absoluta del bebé, pero también los tediosos cuidados, las cargas domésticas, en definitiva, la dureza anímica y material de la crianza, son reflejados en sus pinturas por Susanne Baladon, las finlandesas Helene Ekserberg y Elin Danielsson Gangbogi, la danesa Anna Hanser y la sevillana María Luisa Puiggener. Incluso a veces aparece la madre como una protectora animal conectada con la madre tierra, como la representa Kate Colvitz en su espléndida escultura Madre con dos niños, siendo en definitiva el universo de la maternidad visto por mujeres un hallazgo por su forma de representar algo tan cercano como su propia maternidad. Según reconoce Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, hace 15 años no hubiéramos tenido ningún problema para conseguir las pinturas de esta exposición. Hoy nos ha resultado tremendamente difícil, debido a que todos los museos quieren mostrar sus fondos artísticos femeninos. Recientemente han despertado el interés de sacar de sus fondos estas obras, que mantenían escondidas, y por fin las artistas han salido de su confinamiento, concluye el director del museo. Con maestras, el Thyssen se sube al carro de la imparable estela feminista que surca nuestra sociedad. Esta exposición es el culmen, pero no una conclusión. No pretende la exposición ser una proclama feminista, solo una realidad que ha durado 5 siglos. El séptimo espacio, Sororidad 2, Complicidades, habla de la amistad entre mujeres, representada en torno a grupos femeninos, donde se plasma la bella e incomparable complicidad que existe entre ellas, en obras de las últimas décadas finiseculares
de últimos del siglo XIX y principios del siglo XX, mostrando también, por supuesto, el universo femenino, con grupos pequeños o grandes de amigos y conocidos, revelando una nueva iconografía de cómo era la amistad entre mujeres o entre familiares. Crean un mundo privado al margen de la mirada masculina, en el que germina el anhelo de libertad, invitándonos a preguntarles ante los cuadros qué piensan, de qué hablan, qué comparten las jóvenes burguesas cuando están juntas. Es entonces cuando las mujeres empiezan a darse cuenta de lo importante que es poder tener voz. Las iconografías se refieren precisamente a eso, a hablar y escuchar. Son escenas en las que se presenta la complicidad entre mujeres. Sus colegas, los hombres, también las estaban haciendo, pero la perspectiva es muy distinta. La mirada de ellos es misógina y erótica, mientras que la de ellas, sin embargo, es bastante casta y recatada normalmente. Los lazos y las conexiones femeninas también están en el corazón de la selección de las obras que componen esta muestra. Es raro que las mujeres aparezcan juntas en la historia del arte, más bien están aisladas. A veces cuando aparecen son un grupo sin personalidad. También hay escenas de mujeres en las que realmente no están haciendo nada más que disfrutar de su amistad, pareciéndoles el tema lo suficientemente relevante como para pintarlo, tal y como sucede en Las dos hermanas de María Blanchard, El ramo de Lola Anglada y la enigmática pintura de Cecilia Beos, Confidencias crepusculares, en una conversación discreta e íntima entre dos religiosas. Ese espíritu colectivo tiene también una vocación educacional y de transformación mucho más profunda. Las exposiciones individuales de artistas mujeres, que son muy necesarias, parecen una estrategia conservadora, porque es lo que menos puede molestar al relato artístico tal y como está construido, y, por lo tanto, al museo. Lo importante es que el discurso patriarcal que ha reinado en la historia del arte se vaya desmontando, incorporándose con normalidad las obras de artistas mujeres. La última parte de la exposición Emancipadas es la más sugerente. Reúne a artistas que probaron otras temáticas y que resaltaron su independencia, mujeres que sí que rompieron las cadenas más obvias y que siempre habían representado a la mujer. Son casi todas aportaciones a la ortodoxia de las vanguardias europeas del momento. La mayoría de estas obras subrayan la independencia y la alegría de vivir captadas por estas mujeres. Las escenas populares, como por ejemplo las verbenas de Maruja Mayo, reflejan la alegría de las ciudadanas tras la conquista del espacio público. Las artistas más modernas, como Sonia Delaunay y Alice Bailey, entre otras, proponen a través de la pintura tejido moda una nueva concepción del arte, aportando una inserción en la vida cotidiana. En el siglo XX, al hilo del logro sucesivo del sufragio femenino en los países occidentales, las artistas vanguardistas tejen redes y siguen mostrando la sororidad con nuevos lenguajes artísticos. En el palco de Hélène Funké, con guiño a Mary Cassatt, confirma la conciencia de una tradición artística femenina. Estas mujeres artistas, que fueron injustamente ignoradas, son merecedoras de este pequeño homenaje. Esta exposición es la primera gran muestra enmarcada en el proceso de redefinición feminista que el Museo Thyssen está realizando en los últimos años.